Hola a todas y todos y bienvenidos al curso Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance 2016. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiera hacer algunos comentarios con respecto al foro introductorio del curso que pretendía conversar o discutir, conocer con ustedes cuáles eh, son los principales aportes y también críticas que se pueden hacer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien, o sea, creo que aquí hay de todas las participaciones, creo que hay un cierto consenso, que el principal aporte es la existencia y consolidación misma del sistema interamericano de derechos humanos, cosa que a veces uno lo da por sentado, pero habría que ver qué otra experiencia de tribunales o de sistemas regionales, incluso saliendo de derechos humanos en materia comercial, integración, ha tenido el impacto o la vigencia que, que el sistema creado bajo la Convención Americana. ¿No? Entonces, esto es algo digno de resaltar, ¿no? Hemos visto que hay una proliferación de instancias regionales de coordinación, articulación, tribunales para materias económicas, el Tribunal en la Comunidad Andina, Mercosur, UNASUR, en Tribunal Centroamericano, pero que haya tenido esta relevancia y nuevamente más allá del tema de derechos humanos, entonces es algo prácticamente asombroso en algunos aspectos, ¿no? Un otro elemento que está de cierta forma en algunas de las intervenciones planteadas es que este es un sistema que ha funcionado a pesar de que no todos los estados de América Latina y del Caribe y de las Américas están en el sistema, ¿no? Y que por lo general la mayoría de los países son países latinoamericanos, ¿no? El Caribe tiene una participación, pero no es tanta, ¿no? Especialmente de los países ya de habla inglesa, ¿no? O francesa, y para no decir de América del Norte, ¿no? Entonces, de cierta forma, este ha sido un tribunal que ha tenido que resolver los grandes problemas históricos. Ustedes mencionan Velázquez Rodríguez, Loaiza Tamayo, Barrios Altos, etcétera, ¿no? Con respecto a crear un sistema, ¿no? Para enfrentar temas de regímenes dictaduras cívico-militares, temas de amnistía, impunidad, para luego avanzar a otros temas, ¿no? Entonces, eso es principalmente un aporte. Diego Ruiz hace referencia a que incluso la Corte Europea de Derechos Humanos ha utilizado esto. Este criterio no solamente es un buen punto, sino que no solamente es la Corte Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales han venido utilizando los estándares establecidos en el sistema interamericano. La Corte Africana de Derechos Humanos la semana pasada publicó su primera sentencia sobre temas indígenas y hace referencia también a la jurisprudencia o a la importancia del sistema interamericano en este tipo de materias, ¿no? Las críticas, casi la gran mayoría de ustedes plantea como crítica la falta de cumplimiento de las sentencias, ¿no? Especialmente aquellas que son las medidas de las garantías de no repetición y las reformas o medidas institucionales, ¿no? Entonces, esto habría que verlo de dos formas. En primer lugar, con respecto a las reparaciones, el artículo 63 casi no establece nada, un régimen específico, sino que si la Corte determina la de responsabilidad internacional del Estado, se ordenará las medidas de reparaciones. Entonces, todo este sistema de reparaciones complejos, ¿no? Desde que va más allá del lucro cesante y daño emergente, que son figuras del derecho civil, a adoptar desde el concepto de plan de vida, como Loaiza Tamayo, hasta las garantías de no repetición, medidas institucionales, la injerencia en políticas públicas, que es un elemento que María Chalá hace referencia, es toda una constricción jurisprudencial. Entonces, todo ha sido creado por los jueces en distintas épocas para poder crear este complejo sistema de reparaciones, ¿no? Y que de cierta forma, a medida que la complejidad de los casos van llegando ante la corte, estas repercuten en las reparaciones. Por ejemplo, no es
lo mismo determinar la responsabilidad internacional de un Estado, por ejemplo, en el caso Velázquez Rodríguez, donde es una víctima y sus familiares, frente a casos como la masacre Pueblo Bello versus Colombia, en la cual es toda una comunidad, o cómo uno establece con respecto a pueblos indígenas medidas de reparaciones a todo el grupo, independientemente de su acreditación de víctima o no, que esto que ha sido reconocido en el caso Sarayaku versus Ecuador y también recientemente en la opinión consultiva sobre la titularidad de personas jurídicas ante el sistema interamericano. Entonces, a medida que también incluso los procedimientos y los casos que llegan son más complejos, esta complejidad se ve tramitada, vista, reflejada en las reparaciones y por lo tanto mayor dificultad de los estados de cumplir las mismas. De ninguna manera quiero que esto sea visto, interpretado como una excusa en defensa de los estados, pero al decir que hay una falta de cumplimiento, ¿es una culpa del sistema o es una culpa de los estados? O sea, aquí hay dos alternativas. Uno puede ver a los estados como parte del sistema y en parte lo son, ¿no? Pero estrictamente el sistema está creado por, ¿no?, la Comisión y la Corte Interamericana. Entonces, si uno fuera no quisiera que esto sea visto, la falta de cumplimiento de las sentencias, como también un sobredimensionamiento de las reparaciones de la Corte Interamericana. En lo personal, yo creo que en algunos casos la Corte ha ido más allá del caso concreto, dificulta el cumplimiento por parte de los estados, pero que esto no puede servir de excusa para lo mismo, dado que la Convención Americana de Derechos Humanos es amplia lo suficiente como para establecer estas medidas complejas de reparación. Pero entonces, algo que quisiera que tengamos en cuenta es cuando vemos que hay difícil cumplimiento, digamos, hagamos el ejercicio entre todos en ver cuál es el grado de cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, y veamos el caso colombiano frente a en los casos que han sido llevados con respecto a la soberanía del archipiélago en San Andrés y en el Mar Caribe, ¿no? El caso de Ciadis en los tribunales arbitrales. Entonces, es cierto, hay un incumplimiento, pero este incumplimiento no es únicamente en tratados, en tribunales de derechos humanos, y ni siquiera en tribunales internacionales. Pero varios de ustedes, cuando un Estado es demandado internamente por reparación de un daño administrativo, por falla del servicio o por algún otro tipo de elemento, ¿cuánto se demora el Estado en pagar o en responder a estos tipos de reparaciones? Entonces, si bien esto es visible dentro del grupo, dentro del tema que a nosotros nos interesa, lo que es el sistema interamericano de derechos humanos, el problema o la falta de cumplimiento o el cumplimiento parcial es un problema de Estado en todos sus niveles y en todos los ámbitos, sea en tribunales internacionales o en tribunales nacionales. Entonces, esto es algo que deberíamos tener en cuenta, que va más allá de las reparaciones económicas. ¿Cuántas veces tribunales constitucionales en el Perú, en Colombia y en otros países han ordenado al Estado adoptar determinadas medidas legislativas o adoptar políticas públicas? Y hasta ahora no lo han hecho, en muchos casos. Entonces, esto va más allá, es un problema más complejo que de cierta forma Waluska, en el caso de Ecuador, menciona que hubo una instancia hasta el 2012 en el Ejecutivo sobre recepción, trámite y de rendir cuentas sobre el estado de cumplimiento, pero que, dado las diversiones políticas entre Ecuador y el sistema interamericano, específicamente con respecto a temas de libertad de expresión, es que se crearon este tipo de problemas, ¿no? Entonces, y aquí vemos, esta es una importante crítica al sistema, y es que el sistema no ha logrado de cierta forma consolidarse a fin de que los cuestionamientos políticos que periódicamente se dan, sea Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, México, no afecte la independencia y autonomía del sistema, específicamente la financiera. Entonces, en los últimos 2 años ha habido una cierta la Comisión Interamericana tuvo que suspender audiencias, suspender o limitar el trámite de casos, porque justamente los estados establecieron una moratoria en el pago
en el pago de sus cuotas para un sistema que de por sí no requiere muchos recursos, ¿no? O no recibe muchos recursos. Entonces, este es un problema, una crítica al sistema como tal, que sigue siendo muy dependiente del financiamiento directo de los estados y que si bien esto aplica en todos los tribunales internacionales, aquí hay de cierta forma, puede afectar efectivamente el funcionamiento del sistema, dado que es tan precaria los recursos que una disminución mínima tiene un impacto mucho más significativo, muy significativo en el trámite de casos. Un otro problema que es, y quisiera resaltar aquí lo que Rafael Quispe mencionó, es con respecto a determinados derechos y que como hay ciertos derechos que han sido objetos de constante desarrollo, ¿no? Derecho a la vida, integridad personal, libertad, especialmente a raíz de casos de desaparición forzada, torturas, entre otros, pero que hay otros casos que de cierta forma quedaron en el limbo, ¿no? Rafael menciona el caso de LGTBIQ, esta es una precisión importante, y personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, hay un tema de política de selección de casos, ¿no? Entonces, toda entidad, las fiscalías en el ámbito interno, como la Comisión Interamericana, debería tener una política más transparente sobre cuáles son los criterios para enviar un determinado caso. La Corte Penal Internacional, la Fiscalía, tuvo que, bajo presión de organizaciones de la sociedad civil de los estados, establecer una política pública de presentación y de transparencia de casos. Digamos, o me van a decir que, por ejemplo, en el caso de LGBTIQ, es con el caso Atala Rifo, que el primer caso que había llegado al sistema sobre derechos por orientación sexual. Entonces, hay un elemento también de cómo se selecciona, cómo se llevan casos y cuál es el elemento que se determina que la CIDH para enviar un informe o remitir un caso ante la comisión. Entonces, esto es de cierta, y esto es parte de las lecturas que se hicieron en el caso de este módulo, que es referido a unas políticas más claras y transparentes en el trámite, recepción y remisión de casos a la Corte Interamericana, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias por la participación de todos ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.